enseñanza, paz, aliento, esperanza. Es lo que tendrás a través del mensaje de la palabra de Dios. Este es el momento del mensaje. Gloria al Señor. Mis hermanos, y este tema está basado contra la corriente. En el libro de Efesios, capítulo 2, verso 2. Libro de Efesios, capítulo 2, verso 2. Dice la palabra de Dios. Libro de Efesios, capítulo 2, verso 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mis hermanos, pudimos ver la corriente que lleva el mundo. Todos siguen un mismo patrón. Personas quieren modificar su cuerpo, jóvenes aferrados a las redes sociales. Estamos siendo bombardeados por todos los lugares para que sigamos ese patrón. Y como están, también pudimos ver una mujer que entró en una máquina, entró flaca y salió robusta, cambió su cuerpo. Vemos que todos continúan en un mismo sentido: el mundo, la vanidad, la vanagloria. Todos quieren ser diferentes. Personas que por agradar a otros son capaces hasta de modificar su cuerpo. Personas que por seguir la corriente de este mundo incluso ignoran en la educación que fueron educados, ignoran aún los estatutos bíblicos porque quieren agradar al mundo. Y no estamos exentos a esto, mis hermanos. Muchas iglesias, aún sin saberlo, van con este ritmo. Y le damos gracias a Dios que muchos ministros están despertando de esto, mis hermanos. Aunque nos parezca duro de escuchar, muchos están siguiendo esta corriente. ¿Y cómo pueden agradar a Dios si siguen esta corriente? No pueden agradar a Dios. ¿Cómo va el mundo? De mal en peor. Ya vemos que si usted no tiene una X vestimenta, usted no pertenece a ese grupo. Si no está en la alta sociedad, usted no pertenece a este grupo. Aún usted teniendo conocimiento, rechaza a otro que tiene menos que usted. Y esto no puede ser. Todos que siguen este patrón están envueltos en la corriente de este mundo. Y también hay otra corriente que se llama la corriente de la vanidad. Cada día queremos y queremos más. Todos queremos estar cómodos. Bien lo entendemos. Pero que ese deseo no nos lleve a menospreciar la palabra del Señor. Que ese anhelo de estar cómodo no nos lleve a desconocer los grandes milagros que ha hecho Dios en nuestra vida y los grandes favores que Dios ha mostrado para con nosotros. Alejémonos de esa corriente de vanidad. ¿Y cómo está el mundo? El país más pobre tiene los mejores vehículos. Mis hermanos, si podemos analizar, este es uno de los países donde tienen los vehículos de más alta gama, mis hermanos. Y somos pobres aparentemente. Personas que aún viven alquilados, pagando alquileres, quizás tienen una sola habitación, se meten en un lío de un vehículo solamente para que el vecino vea que él también se montó. Mis hermanos, ignorando que tal vez sus hijos necesitan alimentos. Tal vez que tiene un niño enfermo con problemas, necesita ahorrarle el dinero. Se envanecen y comienzan a agradar al mundo, siguiendo esta corriente de vanidad. Satanás le ofreció todos los bienes de este mundo si Jesús le adoraba. En Mateo 9, capítulo 4, verso 9. Todos los bienes de este mundo, mis hermanos. ¿Qué ofrece Satanás para que la persona no vengan a Cristo? Los bienes de este mundo. Riqueza, vanagloria de la vida, mujeres.
Lo normal en la corriente del mundo es que el hombre tenga dos esposas. Es que tenga una esposa aquí, que tenga una mujer aquí, que tenga una querida allá. Que entienda que es el torontontón del barrio. Que es la otra corriente, que la mujer también entienda lo mismo. Que es la más bonita, que todos los admiran por su belleza. Te digo que no. Los hombres de este mundo no buscan belleza. Buscan obtenerte y satisfacer su deseo sexual. Pero Satanás te hace entender que tú estás lo más bella del mundo. Que todo el mundo te admira. No, están mirando tu carne. Pero tu intelecto lo rechazan. ¿Cuántos han visto aún en los centros de comunicaciones, en los canales de televisión, que mujeres preparadas con grande intelecto le rechazan ser periodistas? Sin embargo, hoy muchas con cuerpos espampanantes le ofrecen estar en el medio. Porque esto es lo que está ofreciendo el mundo. Vanidad. Para que los hombres se entretengan en lo que no conviene. Aún los que conocen a Dios también se puedan perder con esto, mis hermanos. ¿Y a qué nos llama Dios? A rechazar todas estas cosas, mis hermanos. Te digo, amigo, si me escucha hoy, el mundo y su vanidad pasa, pero Dios permanece para siempre. Aún esta juventud es vanidad. ¿Cuántos se recuerdan de Juancito Espol? ¿Cuántos sueños y anhelos tenía esa persona? Quizá de viajar, aún tenía la posibilidad de ser presidente de la República Dominicana. Estaba a lo más alto que se podía imaginar. Estaba bien económicamente. Y cuando él se iba a imaginar que en su oficina iba a entrar alguien, iba a terminar con su vida. Este tiempo está, mis hermanos, solo para estar agarrado de Dios. La vanidad de este mundo no te ofrece la vida eterna. Aunque tú estés en salud o estés enfermo, no te asegura que mañana tú estés vivo. Solo Dios y su misericordia nos sostiene. Así, mi amigo, que si tú quieres que tu vida la maneje Dios, donde Dios dice que el morir en Cristo es ganancia. El morir en Cristo es ganancia. Pero si tú te mueres fuera del Señor, es pérdida, sufrimiento eterno. Mis hermanos, en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 dice: en un mundo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Repetimos: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Por eso nuestra necesidad, el dinero, lo podemos utilizar, pero no lo amemos. Que no sea nuestro Dios, que no sea nuestro norte, que no sea nuestra vida, sino que sea Dios quien dirige nuestra vida. Si nosotros ya hemos creído en Dios, hemos confiado en el Señor, y Cristo nos ha limpiado, y Cristo ha quitado toda nuestra vida, y ya hemos sido nueva criatura, despojémonos del viejo hombre. Lo que era del mundo, que está en nuestro closet, vamos a sacarlo. Lo que no era de Dios, vamos a sacarlo también. Pero que muchas veces estamos en Dios y todavía tenemos lo del mundo, mis hermanos. Todavía somos atraídos por el mundo. Y lo del mundo no nos puede dominar, mis hermanos. ¿Cuál es nuestro principal enemigo? No es nuestro hermano que está a nuestro lado.
no es nuestro vecino. Somos nosotros mismos, nuestra carne, nuestro deseo. La batalla diaria es contra nosotros mismos. Diariamente sometiendo la carne a la obediencia de Dios. Porque hay una batalla viva. El espíritu mira hacia arriba y la carne hacia el mundo. Porque, mis hermanos, esta carne es pecaminosa. Siempre vamos a tener deseo. Pero cuando Dios dirige nuestra vida, vamos a poder vencer. Vamos a vencer, aunque el mundo diga lo contrario. Mis hermanos, en este mundo de corriente, el que no es bonito no pasa. El que no es bonito, el que no tiene dinero no pasa. Usted puede ser un siervo del Señor. Aún muchas iglesias están siendo afectadas por esto, mis hermanos. Usted puede ser un siervo del Señor. ¿Y qué pasa? Que las iglesias, usted está en comunión y usted es soltero. Pero que hay una sierva que también es soltera. ¿Qué viene al caso? Que usted es un hombre de Dios, pero tiene un trabajo humilde. Sin embargo, las muchachas son de padres pudientes. Y usted es un siervo de Dios que guarda el testimonio, guarda la palabra. Y está estudiando tranquilamente. La muchacha ya es graduada. Cuando el muchacho se interesa por la muchacha y los padres que son creyentes ven, ese muchacho como que no tiene mucho dinero, como que no hay futuro para él. Y aún conociendo a Dios comienzan a prohibirle que hable con el muchacho de Dios. Muchas veces prefieren que un impío se la lleve a que un siervo de Dios se case con la sierva. Mis hermanos, ¿tienen estos hombres de Dios a Dios en su corazón? No lo tienen, porque están poniendo su vista en las cosas terrenales. Y cuando somos verdaderos siervos de Dios, debemos de ver la cosa como la ve Cristo. ¿O acaso ustedes recuerdan cuando Samuel fue a buscar el ungido a David? Que fue a la casa de su padre. Lo primero que vio uno fuerte con cuadrito. ¿Y que dijo? ¡He aquí el ungido de Jehová! Ese no era. Era el que estaba hediondo oveja allá en el monte. Ese era. ¿Qué el Señor le dijo? Ese no es. Porque tú has puesto tu vista en cosas carnales. Es que el Señor mira más allá. Y a veces nosotros mismos desconfiamos en las decisiones que toma Dios para nosotros. Y Dios elige algo para nosotros. Señor, esa nota muy quemada. No, Señor, pero ese carro está botando humo. No, por eso te estoy dando, agárrate de ahí. Mis hermanos, y comenzamos a dudar de las decisiones de Dios. Pero Dios sabe cuál es lo mejor para nosotros. Ahora, está de nosotros que queramos aceptar la voluntad de Dios. Porque muchas veces, hasta cuando repartimos los ministerios, mis hermanos, ¿qué decimos? Para que sea Dios quien dirija. Ahora, estamos puestos a dejarnos dirigir por Dios. Y Samuel era un hombre del Señor. Y no quiere dejar dicho que era del maligno. Se equivocó. No miró con los ojos del Señor. Mis hermanos, pero nosotros como hijos de luz, como saliéndonos de la corriente del mundo, cada día debemos de acercarnos más a la corriente de Dios. Se cuenta que hubo 2 campesinos o 2 indígenas que salieron en una barca. Fueron 2 hermanos. El anciano anteriormente le había dicho a ellos, porque ellos pasaban siempre por un valle de cocodrilos, que si ellos se caían en ese lago, comenzaran a nadar en contra de la corriente, porque los cocodrilos nadan a favor de la corriente. ¿Qué pasa? Pasan por el valle de cocodrilos
y un cocodrilo mordió la canoa y otro mordió un remo y comenzaron a hundirse. Uno de ellos se acordó lo que su padre le había dicho, el anciano de la tribu, que nadara en contra de la corriente, y comenzó a nadar en contra de la corriente. Y se esforzó hasta llegar a la orilla. Mas el otro hermano no hizo lo mismo. Como vio que era más fácil ir a favor de la corriente, se fue a favor de la corriente. Y los cocodrilos lo pudieron atrapar, mis hermanos. ¿Cuál es la moraleja? Debemos de nadar en contra de la corriente. No podemos, mis hermanos, llevarnos por la corriente de este mundo porque nos van a comer. Nos van a absorber, mis hermanos. Cuando nosotros vamos en contra de la corriente, en sentido figurado, es ir en contra de la opinión o costumbre general. ¿Cuál es la costumbre general de este mundo, mis hermanos? Lo que explicamos anteriormente. Vanidad de este mundo. Tú me chocaste, te meto un trompón. Yo tengo más que tú no tienes más que yo. Esa es la corriente de este mundo, mis hermanos. Y nosotros debemos de tener una actitud diferente. Dice el otro punto, ante los deseos de la carne, mantente firme. Estamos de acuerdo que vamos a recibir ataques. Vamos a recibir, mis hermanos, dardos del enemigo. Pero mantente firme ante el Señor. Resistir al diablo y de vosotros huirá, dice el Señor. Mire ese gran ejemplo que Jesucristo nos puso cuando Satanás lo llevó al tabernáculo más alto del templo y lo tentó. Aún Jesucristo teniendo hambre le dijo, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Muchos van a venir por la palabra, aún muchos falsos, queriendo que nosotros no desviemos de lo que ya hemos creído. Y aún teniendo Jesús de necesidad, teniendo hambre, no cedió ante el ofrecimiento de Satanás. Y nosotros estamos cediendo ante el ofrecimiento de Satanás. Debemos de mantenernos firmes, mis hermanos. Que el mundo pide para que tú pertenezcas a él. Solo desviarte y seguir la corriente. El mundo te pone que tú seas inseguro. Te pone que tú lo necesites. Te pone que tú tengas que cambiar aún tu estado físico para poder gustar. ¿Y qué dice Dios? Hijo mío, yo te quiero tal y como yo te hice. ¡Aleluya! Sin ninguna variación. Pero que muchos dicen, señores, que ya tengo varios años soltero. Tranquilo, hijo mío, sigue orando. Señor, que tengo varios tiempos que con esta necesidad, ¿qué hago? Trabajo de madrugada, busco 3 trabajos. Tranquilo, hijo mío, yo soy el dueño del oro y de la plata. Señores, que todavía mi esposo no ha cambiado. Tranquilo, yo estoy contigo. Yo soy Jehová. Eso dice el Señor ante nosotros. En el mundo, si usted está de esta manera, es un total fracaso. Es un fracasado. Pero en Dios, todo tiene solución. ¿Qué le dijo Jehová a Josué después que Moisés murió? Solo esfuérzate y sé valiente. A un mismo Moisés le dijo, esfuérzate y sé valiente. Esforcémonos, aunque la batalla sea dura. Aunque los ofrecimientos sean ostentosos, mantente firme, dice el Señor. Mis hermanos, y de los pocos que hay, si todos están yendo, mantente tú firme.
Aunque todos estén cambiando, mantente tú como Dios quiere que tú estés. Lo natural es que un grupo, cuando la mitad ya ha fallecido, los demás fallezcan también. Pero en Dios no es así. Aunque los demás se devuelvan, mantengámonos nosotros firmes. Firmes hasta llegar a la meta. Muchas veces he visto muchas carreras panamericanas donde hay personas corriendo carreras y de repente uno se trompieza y cae en el último lugar, pero que esa caída no determina su futuro, a lo contrario es un comienzo de esfuerzo. Y vemos cómo esa persona se esfuerza y posiblemente yo he visto ocasiones que han llegado hasta el primer lugar. No es que mejor corre, es que el que más se esfuerza. No es que más fuerte esté, sino es que el que más se esfuerce, el que más deseo tenga de llegar a la meta. Y nosotros, mis hermanos, queremos llegar a la meta. Pero si queremos llegar a la meta, debemos de esforzarnos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Por lo cual, hermanos, por tanto, más procurad estar firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Tu peor enemigo eres tú mismo. Dios no está con los que aman al mundo. Mis hermanos, si amamos al mundo, estamos solos. Ahora, si rechazamos los ofrecimientos del mundo, si nos negamos a hacer la voluntad del enemigo y sí la voluntad de Dios, aunque estemos gateando, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar. Porque más fuerte es el que está con nosotros que el que está en contra. Primera de Juan capítulo 5 verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Debemos de entender esto, mis hermanos. El mundo entero está bajo el maligno. Nada bueno se espera del mundo. Nada bueno, mis hermanos. No nos dejemos envolver de los deseos y vanagloria de este mundo, que nos ofrece diariamente para que quitemos la mirada del Señor. Ahora bien, mis hermanos, debemos de tener en cuenta en quién hemos creído. Saber quién es Dios. Si es posible, vayamos al Viejo Testamento y miremos la grande proeza que Dios ha hecho. Aún nuestra vida, ejemplo de que Dios es poderoso. En muchos de nosotros Dios ha obrado. ¿Y por qué debemos desviarnos? No hay motivo para desviarnos. Sigue nadando, aunque la corriente quiera llevarte. Mantente firme ante los ofrecimientos del maligno. Mis hermanos, a veces da pena. Usted ve hasta ciertas personas llamarse cristiano allá afuera, que usted ni quiere saludar, porque no sabe que está haciendo un daño, que está haciendo un bien. En el sentido, mis hermanos, de que no sabe qué son. Han perdido su identidad. Y nosotros hemos perdido nuestra identidad. ¿Sabe usted quién es usted? ¿A qué Dios lo ha llamado? Pues le invitamos esta mañana a que recupere su identidad. Aunque la tendencia de nosotros se llama Cristo. Los del mundo practican lo que está en tendencia. No, hacen unos bailes así sin saber el porqué.
Hacen unos bailes que ni ellos mismos saben por qué lo practican, pero es la corriente del mundo que lo tiene dominado, mis hermanos. Donde las personas que están en diferentes vicios son su ejemplo a seguir. Oigan lo que trae el mundo, mis hermanos. Lo que consumidores de sustancias nocivas que se meten a cantantes son los ejemplos del mundo en estos días. Son lo que los jóvenes aspiran a tener. ¿Y a qué lo lleva eso? A ser atracadores y a hacer lo mismo que ellos. Hermano, se dice que después que esta música está arropando el país, se ha aumentado el consumo de sustancias nocivas en jóvenes y en adolescentes. Esta corriente del mundo está programada para destruir mentalmente, para que no puedan pensar ni analizar. Simplemente practican lo que ellos ven sin motivo alguno. Lo que siguen la corriente de este mundo va en la música sin sentido. Consumen lo que el sistema le brinda y le ofrece. Tener más mujeres, o en caso de los hombres, o en caso de las mujeres, tener más hombres. Libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos acostumbremos a este mundo, mis hermanos. Nuestra ciudad está allá en los cielos. Cristo fue a preparar morada para nosotros. Entonces, mis hermanos, si Él fue para preparar morada para nosotros, nosotros debemos de estar preparados. El único amigo se llama Cristo. Joven, lo del mundo no son tus amigos. Si fueran tus amigos, te invitaran a la iglesia. Porque un buen amigo quiere lo mejor para el otro. Si alguien te brinda a salir de la iglesia y te da ofrecimiento del mundo, aléjate de él. Tú tienes que estar con personas que te edifiquen espiritual y físicamente. No te conformes porque está bien económicamente. No pongas tu confianza en el hombre. Muchos, aún porque están bien económicamente, mis hermanos, comienzan a descuidarse en cuanto a la cosa de Dios y toman la venida de Cristo por lejos y se distancian lo que es Dios. ¿Por qué? Porque la vanidad lo arropa. Libro de Hebreos, capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos, hermanos, con paciencia, esperando en el Señor. No nos desesperemos, porque Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todo este tiempo que Dios nos ha dado, mis hermanos, es para que nos moldeemos, para que preparemos nuestras vidas ante Dios. La paciencia de Dios para con nosotros es para salvación. Así que si tenemos algo que a Dios no le agrada, pongámonos a cuenta con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvarnos. Mis hermanos, se acabó ya de andar como hijos de la tiniebla. Se acabó ya andar como hijos desobedientes. Es hora de que andemos como hijos de luz. ¿Y qué hace la luz, mis hermanos? Alumbra en lugares oscuros. Donde abunda el pecado,
Y hay un hijo de Dios, sobreabunda la gracia. Donde hay males, renace el bien de Dios. Dice Romanos 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia. Libro de Filipenses capítulo 2, verso 15. Para que seáis irreprensible y sencillo hijo de Dios, sin mancha, en medio de una gran generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Gloria al Señor. Para que seamos irreprensibles, para que nadie tenga de qué acusarnos, andemos como es digno de hijo de luz. Que nadie, mis hermanos, nos pueda juzgar. Y si nos juzga, sea mintiendo. Pero en cuanto dependa de nosotros, hagamos el bien a todos. Y primero a los de la fe. Mis hermanos, y llegó el tiempo donde debemos despertar. Aquí al principio, mis hermanos, cuando llegué a la iglesia, cuando fui primera vez a la confraternidad, le digo que fue difícil para mí mirar. Usted sabe que yo vengo de una rama evangélica, pentecostal, y ellos en cuanto a la vestimenta son un poquito guardados. Entonces, la primera vez que fui a la fraternidad dije, Dios mío, ¿y qué hago aquí? ¿Dónde están los creyentes? Son todos amigos. Gloria a Dios. Y duró un tiempo, mis hermanos, sin ir a la fraternidad por eso. Pero eso no me puede llevar a desviarme. Esas cosas no nos pueden llevar a desviarnos. A lo contrario, mantenernos firmes. Sé ejemplo para que otros también crean. Para decir a los hermanos Enrique. Entonces, en esa balanza, en un lado de ella, cada uno de nosotros vamos a poner qué tiempo le dedicamos a las redes sociales. Por ejemplo, qué tiempo le dedicamos a Instagram, qué tiempo le dedicamos al Facebook, qué tiempo le dedicamos a YouTube, a todas las redes sociales. De un lado de la balanza usted va a poner el tiempo que le dedica a eso. Entonces, del otro lado de la balanza vamos a poner qué tiempo le dedicamos a la Biblia, qué tiempo le dedicamos a hacer un devocional con nuestra familia, qué tiempo le dedicamos a salir a visitar a algún hermano, qué tiempo le dedicamos a salir a visitar un enfermo, qué tiempo le dedicamos a salir a predicar el evangelio. Tal vez en la balanza el lado que pusimos en las redes sociales esté pesando más que el tiempo que le dedicamos a la cosa de Dios. Entonces, lo que quiero dejar dicho con esto es que tal vez como cristianos estemos pensando que no seremos juzgados al final del juicio. Y todos seremos juzgados por Dios, sea rico, sea pobre, sea bueno, sea malo. Entonces es tiempo de ponernos a cuenta con Dios y hacer realmente lo que Dios nos manda. Gloria a Dios. Llegó el tiempo de tomar un ayuno digital. ¿Sabes lo que es ayuno digital, mis hermanos? Despojarnos, como dice nuestro hermano Rico, tomar balanza. Si nosotros comenzamos a hacer cuentas y calculamos qué tiempo dedicamos a las redes sociales y a Dios, la balanza va para las redes sociales, mis hermanos, ciertamente.
No nos podemos engañar a nosotros mismos. Pero Dios hoy nos da la oportunidad de cambiar. Este es un día de cambiar, mis hermanos, y hacer lo que Dios le agrada. Siempre y cuando Dios le dé la oportunidad de respirar hoy es el día. Mis hermanos, hoy es el día de nadar en contra de la corriente. Si tú has sentido que tu barca se ha alejado de Dios, comienza a remar. Sé que es duro y es difícil y te va a doler los brazos de nadar, pero el esfuerzo va a valer la pena. Cuando llegue a la orilla, alguien grande te espera para ayudarte. El Señor. ¿Recuerdan ustedes cuando la tormenta comenzó a soltar la barca de los discípulos? Que el Señor estaba durmiendo. Cuando los discípulos comenzaron a ver la tormenta soplando esa barca, mis hermanos, estaban gritando y se les ha olvidado que el Señor iba ahí. Nosotros nos pasa muchas veces de esa manera. En las pruebas y las dificultades, los vientos soplan, la corriente contraria nos quiere arrastrar. Y sin embargo, el Señor está ahí. Solo tenemos que clamar al Señor. Y el Señor levanta su mano y cambia los vientos a nuestro favor. Así que, hermanos, que corramos contra la corriente, desechando los deseos del mundo, la vanagloria de la vida, y acerquémonos a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Qué hermosa será la mañana del domingo.